Pues muy bien, muy buenas tardes, queridos. Me encanta veros de nuevo por aquí en esta nueva edición y sesión de Los Eternautas, en los que nos reunimos para hablar de literatura, de libros, de películas, de las cosas que nos gustan y nos interesan hoy, con una sesión de debate, a raíz de las tres propuestas que cada uno de nosotros hacemos, con una sesión de debate que nos trae, en este caso, María José, que aprovecho para saludarla. Hola, ¿cómo estás, María José? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Al otro lado del Atlántico, como siempre, tenemos a Graciela Molinelli. Buenas tardes, Graciela. Bueno, Hola, buenos días todavía para buenas ti. tardes. Y a Lázaro Cobaldo. Buenas tardes, Lázaro, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, aquí quien nos habla, José Matas, como introductor al programa, en esta sesión que nos trae hoy un debate interesantísimo. La verdad es que lo es. María José, creo que está muy bien elegido el debate y creo que va a dar para bastante. Un debate que, bueno, ella nos ha propuesto como literatura y poder, ¿verdad? Con esa conjunción en medio, pero yo creo que justamente esa conjunción, esa I, solamente con que la cambiemos un poquito, literatura o poder, literatura con poder, literatura sin poder, fijaros si nos da y nos introduce perspectivas. Cómo el lenguaje, con una pequeña variación, es capaz de generarnos nuevas ideas, nuevos apuntes, nuevas inquietudes. Yo no sé en qué dirección nos quiere plantear este debate, en qué términos y con qué mirada, pero seguramente que nos lo descubrirá enseguida. Yo hago esta breve nota y le doy paso para que nos introduzca un poco por qué nos ha traído este debate, con qué intención y de alguna manera, pues bueno, vamos a ver por dónde se desarrolla. Yo vengo con algunas ideas, no voy a decir con un guión preestablecido porque no lo hago nunca o casi nunca, pero ya veremos, ¿no? A lo mejor la propia discusión nos lleva hacia otros derroteros. Creo que va a dar para mucho y sin más preámbulos, María José, pues ahí te lo dejo. ¿Cómo has elegido este tema y por dónde quieres que vayamos y hasta dónde crees que vamos a llegar? Adelante. Bueno, la verdad es que las relaciones entre el arte y el poder siempre me han parecido fascinantes y me han interesado, pero nunca me he detenido excesivamente en ellas. Eh, Creo que esa unión, o más que unión, ese caminar juntos, ese discurrir juntos a través de la historia, de literatura y arte en general, la conocemos todos, la hemos visto todos a través de obras diversas en pintura, escultura, arquitectura. Está patente, no hay que discutirla. Es evidente en las obras artísticas que se han dado a través de la historia, desde los templos griegos a las catedrales góticas, las estatuas ecuestres de personajes de poder, en fin, ha estado muy presente. Pero no lo tenía yo tan claro que eso hubiera sucedido también en la literatura. Y eso es lo que quería ver, si esas relaciones entre arte y poder se han dado de la misma forma, de la misma manera, entre literatura y poder. Claro, la literatura tiene unas características propias y es que es quizá más expresiva que otras artes. La arquitectura también es expresiva, todas son expresivas, pero en la arquitectura o en una gran obra escultórica intervienen muchas personas. En lo que se escribe, pues está uno frente a la libreta o frente al ordenador o frente al medio que tenga para expresarse, pero está uno solo. Entonces, necesita menos tutela económica que una obra de arte como en la arquitectura o en la escultura. Por lo tanto, en cierta manera es mucho más independiente. Otra cosa es que luego esa obra tenga trascendencia y tenga reconocimiento público. La obra del escritor me refiero.
Eso es otra cuestión. Pero que independientemente en el momento de crear necesita menos tutela, eso está claro. Uno se sienta en su casa y crea lo que le parece bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la literatura es independiente del poder. Pues no del todo. Yo me ha parecido advertir, y eso lo someto también a vuestra consideración, que no es así, que la literatura también corre pareja al arte. Y corre pareja al arte no siempre en la misma dirección, por supuesto, pero sí a su lado. Y el poder tiene muchas caras, tiene muchas maneras de presentarse, por lo tanto, también se le corresponde tratándole de diversas maneras. El poder puede ser el poder de una ideología, de un linaje, una monarquía. Puede haber muchas maneras de poder, el poder de la Iglesia, puede haber muchos poderes. Y cada uno de esos poderes centra el interés en un aspecto para afianzarse o para manifestarse o para perdurar o para sostenerse cuando ese poder está sujeto a muchos vaivenes, pero también es correspondido de la misma manera. Un artista no trata lo mismo, se expresa también de muchas maneras en relación a ese poder. Vamos a ver, hay un grupo, hay una manera de situarse ante el poder en la literatura que es la de sometiéndose a ese poder. Eso también lo hemos visto en el resto de las artes. La sujeción del arte al poder. Pero en la literatura, ¿cómo se ha manifestado esa sujeción? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuándo? Pues yo creo que tenemos muchas muestras. Por ejemplo, hemos visto cómo los poetas en época medieval se acercaban a la corte, eran mantenidos por la corte a condición de que fueran los que escribían ensalzándoles, ¿no? Los que se sometieran su arte a ese poder. También lo hemos visto en otras manifestaciones. Las grandes biografías que se escriben por encargo, hay muchísimas, para ensalzar una figura, para que se cree una aureola respecto a esa figura que no siempre es verdadera, sino que bueno, se tiene intención de que aparezca así ante el mundo. También lo hemos visto, por ejemplo, una manifestación que a mí me parece genuina de sujeción de la literatura al poder, en la Gran Enciclopedia Catalana. Me parece también una obra así dirigida. Son obras literarias, pero dirigidas, se sujetan al poder. Pero no solo hay este tipo de obras, hay otros escritores que se han manifestado contra el poder. No se han sujetado, se han manifestado. ¿Y quiénes son esos? ¿Cómo se han dado? ¿Cuándo se han dado? Pues muchas veces, muchísimas veces. Así hemos visto que ante las grandes ideologías o ante personajes o dictadores o personajes célebres, ha habido un poder que se ha manifestado, se ha levantado. En el caso de Joseph Roth, para mí es paradigmático, porque se enfrentó constantemente al nazismo. Pero hay muchísimos más. Es que son pléyade las manifestaciones que hay contra el poder. También, que a veces se me pasan las cosas y no sé bien lo que tengo que decir. También, fijaros, no solamente Joseph Roth, sino que hay muchos escritores que se han manifestado contra ideologías. Contra el comunismo se han manifestado casi todos los escritores de la Europa del Este.
son escritores muy recientes, porque he pensado que en las obras que cito era mejor en las literarias, en las otras da igual porque no son representativas de lo que quiero decir, pero en las literarias he pensado que era mejor ceñirme a los últimos siglos o a la contemporaneidad. Por lo tanto, no solo me refiero a Joseph Roth como un autor que se ha manifestado públicamente y muy comprometido contra el nazismo. Hubo otros muchos. Ha habido escritores que se han manifestado, ya lo he dicho, contra las dictaduras del Este, pero también contra otro tipo de dictaduras hispanoamericanas. Contra el castrismo hay muchos autores que se han manifestado y esa manifestación a veces es explícita contra el régimen, otras veces es menos explícita porque la oscurecen dentro del argumento de la obra, pero está presente. Eso lo hemos visto muchísimas veces. Por lo tanto, ya tenemos dos manifestaciones en la literatura respecto al poder. Los que se sujetan al poder y los que van contra el poder. Pero hay más, por supuesto. Hay autores que no se manifiestan específicamente contra el poder, pero que ese poder lo reflejan en sus obras, porque no pueden sustraerse a ello, porque forma parte del entorno que retratan de la sociedad en la que viven. O sea que, aunque sea de una manera poco notoria, poco ostentosa, el poder está presente también en las obras de esos autores. Muchos describen solo la sociedad. Así tenemos a los realistas rusos. No es que Crimen y Castigo fuera una obra contra el zarismo. No, pero ahí se refleja el poder de aquella época. Y en muchas otras obras ha pasado lo mismo. O sea que ya tenemos al menos tres maneras de que la literatura se aproxime al poder, una sujetándose a él, otra enfrentándose y una más describiéndola. Pero incluso hay más, porque hay muchos autores que se han identificado tanto con un tipo de poder que han pasado a formar parte del mismo. Esto también lo hemos visto. Guillermo Cabrero Infante se aproximó al castrismo. Alejo Carpentier fue embajador. Pablo Neruda fue embajador. Uno de Chile, otro de Cuba. Se identificaron con ese poder. Ese poder estuvo presente en sus vidas y seguramente en sus obras. Y finalmente yo creo que también la literatura no solamente se sujeta al poder, se enfrenta al poder, describe el poder o se introduce en el poder, sino que tiene la capacidad de cambiar el poder. Y esto también... Que se cayó la conexión con María José y ahora justamente creo que era un punto interesantísimo el que nos estaba apuntando, ¿no? Con esa capacidad de la literatura de poder cambiar el poder. Si os parece, vamos a esperar un momentito a ver si se reincorpora María José y bueno, y podemos seguir con el programa. Vamos a ver si puedo de momento pausar la grabación. Quiero detenerla. Me la deja pausar aquí. Ya la tenemos por aquí a María José otra vez. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, se ha cortado. Sí, se te cayó la conexión. No hay problema, hemos esperado. Te habías quedado en este argumento, María José, que nos dabas de cómo la literatura puede cambiar el poder. Estabas en esa línea, o sea que adelante. Sí, decía que a veces la literatura es tan potente, alcanza tanto fuerza, que cambia la sociedad.
la cambia casi siempre a través de su expresión, de su obra continuada. El escritor tiene la capacidad de ir transformando la sociedad, presentando nuevas ideas, dando alternativas, estableciendo miradas críticas o aprobativas. Tiene una gran incidencia en la sociedad, creo. La obra literaria creo que la tiene, pero hay ocasiones en que esa incidencia sobre la sociedad es mucho más fuerte, es potente, es contundente, a través de alguna obra que modifica por completo esquemas que se han sostenido o creencias que se han sostenido también. Un paradigma de ese tipo de obras, para mí lo constituye el Yo acuso, de Emilio Zola. Era una situación muy tremenda la que se estaba viviendo en Francia, una situación de un antisemitismo feroz, y sin embargo su Yo acuso consiguió cambiar las cosas, introdujo una variante tremenda en la sociedad de su tiempo. Es una de las maneras en que la literatura no solo cambia el poder, sino que casi se erige en poder, porque consigue crear frente a ella esa atención y ese respeto que va a hacer reflexionar a la sociedad y puede cambiar las cosas. Y creo que en el caso de Emilio Zola, pues fue así. O sea que, bueno, eso es lo que yo he visto o me ha parecido ver respecto a las relaciones entre literatura y poder. Seguro que hay muchísimas más variantes que no he sabido abordar, o en fin, yo me he quedado aquí, pero estoy muy interesada en conocer vuestras opiniones. Muy bien, María José, pues bueno, creo que has introducido ya y contextualizado el debate. Yo creo que evidentemente este poliedro tiene muchas aristas y algunas de ellas posiblemente poco definidas. Vamos a ver por dónde lo enfoca Graciela. Si te parece, Graciela, continuar tú con lo que ha dicho María José y tu punto de vista al respecto, o que te has planteado con respecto a este debate. Bueno, pues la verdad es que yo estuve reflexionando mucho y es un tema muy amplio. Así que estaba pensando en que necesariamente para poder comentar algo tendríamos que ceñirnos a alguno de los aspectos de la influencia de la literatura. Y en este caso, como ha propuesto María José, sería la influencia de la literatura en su relación con el poder. Bueno, lo que más me ha fascinado de todo esto que estuve pensando es los escritores latinoamericanos. Vargas Llosa, que escribió la fiesta del chivo, Roa Bastos, Yo el Supremo, García Márquez, El otoño del patriarca. Bueno, en este momento no me acuerdo de algún otro, pero eran libros fascinantes, ¿no? Se ve que a ellos les interesó mucho la influencia de estos dictadores en la sociedad y el efecto que causaban. De todas formas, la literatura a mí me parece algo que influye muchísimo en la gente. Tenemos épocas completas de la literatura que han hecho posible que además otras expresiones artísticas caminen a la par, como el romanticismo, por ejemplo. O nos acordamos siempre de los guiones de Hollywood, de lo que era políticamente correcto, de la hipocresía que existía en las relaciones humanas, los antepasados de esto que eran las moralejas. O sea, yo creo que la literatura no es de ninguna manera inocente en cuanto a la influencia que tiene en la sociedad. Y paralelamente, la sociedad está vinculada estrechamente al poder, porque la sociedad es gobernada por una élite que ella misma elige y que determina una manera de ejercer el poder. Ahora, la influencia de la literatura yo creo que se produce
eminentemente en un público culto, o sea, en un público que lee. Y entonces paso a preguntarme, bueno, tenemos muchos fenómenos en ese público que lee, ¿no? Tenemos fenómenos de carácter político, que son cómo ese público que lee influye en otro público que lee. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado con el comunismo de Rusia, aquellos que han leído Vida y Destino, por ejemplo, como Lázaro, que me lo recomendó, o otros libros importantes, ¿no? Se han dado cuenta, o han leído a Solzhenitsyn, se han dado cuenta de cosas que sucedían allá, contadas de una manera en donde las podían entender, de una forma que vinculaba sus emociones con una realidad política. Y eso podía haber sido una manera de cambiar la manera de pensar de mucha gente. Y de hecho se vio en la realidad cómo eso sucedió. ¿Habrá sido solamente en la literatura? Uno podría preguntarse que claro, pero la literatura fue una de las que hizo posible determinados cambios de poder, a pesar de que los poderosos tuvieron siempre sus escribas, la gente que abogó por ellos, que escribió por ellos. Pero no fue suficiente. Siempre se supo la verdad, o siempre se pudo saber o escuchar la otra campana. Es así que muchos escritores fueron exiliados. De hecho, por ejemplo, Víctor Hugo vivió exiliado y a su vuelta escribió Los Miserables. Víctor Hugo fue, por ejemplo, uno de los literatos más influyentes de Francia. Baste decir que casi 2 millones de personas asistieron a su funeral. O sea, una masa increíble de gente. Era un hombre terriblemente influyente. Y así como ha dicho María José del Yo Acuso, porque yo recuerdo haberlo leído al Yo Acuso de Zola cuando tendría 14 o 15 años, que leía mucho a los franceses. Y Zola siempre me pareció maravilloso porque era el escritor del realismo, ¿no? Y tuve sus libros hasta que un incendio me los destruyó. Bien, pero lo que quería decir es que yo creo que la literatura influye muchísimo sobre las relaciones de poder de la élite gobernante y su pueblo, porque modifica sentimientos, modifica maneras de pensar, influye racionalmente en las personas o emocionalmente. Racionalmente a través de los ensayos o la literatura histórica, y emocionalmente tocando esas otras cuerdas que no son tan caras a todos, ¿no? Bueno, yo diría que una parte muy importante de la literatura está vinculada con el poder. Los ingleses creen que no debe haber compromiso mejor dicho, que el compromiso político de los literatos o de los artistas es algo secundario, que no se debe prestar atención a eso. Una cosa diferente ocurre en el mundo latino. Nosotros, mayoritariamente, yo he visto que se cree en el compromiso, ¿no? A pesar de que eso hace que algunos autores hayan caído en estilos panfletarios. Pero bueno, esto no es tampoco la generalidad. Sí, también ha influido la literatura en elementos importantes del poder como el antisemitismo o el pro, o el estar a favor de los judíos, teniendo en cuenta lo que les pasó. Yo recuerdo que yo tenía apenas 10, 12 años cuando empezó a aparecer la literatura que hablaba de los campos de concentración. Te inundó las librerías. Y bueno, quienes hayamos leído eso en nuestra adolescencia, no lo podremos olvidar nunca más en la vida. Y eso fue algo que puede haber señalado una tendencia en el pensamiento de mucha gente. También sucedió con el antisemitismo, pero tal vez menos, porque hubo mucha menos gente que defendiera esas posiciones, y cuando cayó el nazismo, esa fue una posición muy poco apreciada en el mundo de la cultura, al punto de que autores que la propiciaron fueron no cancelados, pero casi, ¿no? Recordamos un poeta enorme como Ezra Pound, por ejemplo, al que hay generaciones enteras que no han leído,
y al que todavía se lo lee con recelo. O, por ejemplo, Selim, ¿no? Yo creo que la influencia de la literatura es importante, es grande y no tiene por qué no serlo, porque los literatos son artistas y los artistas son intérpretes de una voz sagrada. Yo creo eso. Lo creo sobre los poetas y lo creo sobre los escritores. Una voz que viene mucho más allá de uno mismo, ¿no? Y que probablemente sea una conciencia de la especie o una conciencia de la sociedad, pero es algo importante, algo que se traduce en una expresión y que los demás son capaces de ver y de escuchar. Bueno, pues yo podría seguir discursiando, pero la verdad es que esto es lo que fundamentalmente quería decir. Muy bien, estáis poniendo el debate a un nivel bastante alto y con un grado de profundidad, yo creo, muy considerable. Así que, bueno, Lázaro, ahora por turno habitual, yo siempre quedo para el final como moderador. Te dejo el capote para que entres al toro que nos han lanzado al ruedo estas dos mujeres ahora aquí, que han dicho cosas muy interesantes. No sé si están en la línea de lo que tenías pensado o no, o por dónde quieres ir tú. Bueno, no sé si será diverso de lo que hasta ahora expresaron María José y Graciela, pero creo que sí que la literatura casi siempre tiene, no sé si siempre, pero casi siempre tiene una relación con los demás poderes, ¿no? Además, a veces depende del poder. Y me acuerdo ahora de ese largo saludo que hace Cervantes en su Quijote, no sé, ahora no lo tengo a mano, pero a un señor noble que es un mecenas, ¿no? O sea, que cuando lo lees empiezas a leer el Quijote y te ruborizas al leer eso, ¿no? Cuál se pone a agradecerle así que todo su buena disposición con él y todo eso, y que le permitió escribir y publicar ese libro. Bueno, y está toda la larga historia de los artistas y los mecenas que se prolongó hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? Más que nada en la plástica, ¿no? En pintura y escultura, ¿no? Y la interferencia que ellos hacían. Cuando, por ejemplo, por dictamen del Papa vigente, Miguel Ángel tuvo que ponerle taparrabos a las figuras que había pintado en el techo del Vaticano, ¿no? Y siguiendo con la literatura, sí, la literatura soviética, la literatura, digamos, socialista, realismo socialista, que era un espanto realmente, ¿no? Era totalmente pamfletaria, ¿no? Y de literatura nazi no conozco mucho fuera de, bueno, de Mein Kampf, ¿no? Es decir, pero no sé cuántas, habrá habido unas cuantas obras, sí. Yo no creo que forzosamente el escritor el artista en general tenga que comprometerse a priori. Es probable que durante el transcurso de su trabajo le vayan surgiendo ideas, impulsos que tienen que ver, que lo comprometen con alguna tendencia política o social. Pero yo creo que si se haga parte de la idea que tiene que estar comprometido, que tiene que demostrar algo, parte ya con un lastre terrible, ¿no? Yo creo, por lo menos en lo que es la narración, que el escritor lo que tiene que hacer es contar una historia que tenga adentro que quiera contar, ¿no? En general, lo del autor comprometido me resulta que eso no solamente de izquierda, porque Vargas Llosa también continuamente habla del compromiso del escritor, ¿no? Pues ahí me suena una imposición dictatorial, ¿no? Así que
Es decir, ¿por qué tengo que estar comprometido? Yo estoy comprometido conmigo mismo, y cada uno debe estar comprometido con sí mismo. Bueno, en el caso digamos, de la literatura, por ejemplo, la literatura comunista, literatura soviética, tenemos el caso de Pasternak, ¿no? que se le impidió recoger el premio Nobel, ¿no? Y eso ya fue después de Stalin, fue en la época de Khrushchev. Y tenemos un montón la historia de las obras censuradas, yo creo que es muy larga, tanto en Oriente como en Occidente, ¿no? Y hay obras que sí que son escandalosas y quizás son las que aportan más. Bueno, a mí cuando pienso en literatura y poder, sí que pienso generalmente en esa literatura ideológica, ¿no? Bueno, sobre todo la que yo conozco es la comunista, porque yo en mi tierna adolescencia sustenté esas ideas, ¿no? Y sí, chirría por todos lados, que se le nota la costura, ¿no? De que es un panfleto, ¿no? Eso no quita que en la literatura occidental también pasen cosas similares, ¿no? Por ejemplo, a ver, la literatura anglosajona, Henry Miller, durante mucho tiempo con sus trópicos y todo eso, fue prohibido y censurado, ¿no? Los ingleses también censuraron muchas cosas. No sé exactamente dónde, pero también fue censurado Joyce, ¿no? Por el Ulises, que parece era escandaloso. O sea que el poder se mete prepotentemente con el arte, ¿no? Con la literatura. El poder también encarga obras de arte, ¿no? Y hay un montón de obras de arte, creo, de composiciones musicales, de canciones, que tienen que ver con una causa, por ejemplo, sin ir más lejos, los himnos nacionales, el himno nacional argentino, por ejemplo, que tiene unas partes espantosas, es totalmente, el himno nacional completo, ¿no? Totalmente pamfletarias, ¿no? Con las cosas de ese tiempo. Bueno, sí, es indiscutible que hay una relación entre literatura y poder. Eso no quiere decir que que todos los escritores, o que muchos, que gran parte de escritores cuando se ponen a escribir, estaban pensando en favorecer alguna tendencia política o social, ¿no? Pero sí que hay muchos. Bueno, por ahora esto lo dejo aquí. A ver qué nos vas a decir, José. Muy bien, Lázaro. Pues no, muy bien, muy interesante todo lo que habéis dicho, lo que habéis planteado. Yo voy bueno, no a cambiar el tercio, creo que en las tres intervenciones habéis situado una esfera como si hubiera un conjunto, ¿no? En teoría de conjuntos sería el conjunto del poder o de los poderosos, y por otro lado el de la literatura, ¿no? Como dos conjuntos que llegan a tener una cierta intersección, y habéis matizado, ¿no? Parte de esas relaciones, cómo se producen. Yo voy a hacer un paso atrás, ¿no? Y lo voy a llevar a un terreno más conceptual, si me permitís, en un primer momento. Yo creo que el poder no puede ser poder sin literatura. O sea, el poder es ya en sí mismo literatura. ¿Por qué digo esto, no? Lo vais a entender muy fácilmente con el ejemplo que voy a poner, ¿no? El cristianismo no se entiende sin las Sagradas Escrituras, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? La Biblia como una obra literaria al servicio bueno, de unos principios, una mirada, una cosmovisión, en este caso religiosa, ¿no? Creo que he traído a colación también en otro programa las ideas expresadas por Yuval Noah Harari, este antropólogo israelí, que en su obra Sapiens puso de relieve, fue una de las cosas que más me impactó cuando leí esa obra, ¿no? Cuando decía que a nivel político los grupos, ¿no?
de más de 100 personas no podían ser dominados o controlados por las estructuras de poder que había en la organización social, ¿verdad? Y que necesitaban la elaboración y la construcción de mitos para poder gobernar grupos más mayoritarios, ¿no? Personas más mayoritarias. Por lo tanto, entendido el poder en el ámbito estrictamente de lo humano, este poder no se puede ejercer si no es a través de una cierta literatura. Por lo tanto, en ese sentido, el poder es en sí mismo una forma de hacer literatura, porque se construye a partir de la creación de un discurso, de una mitología, de una serie de ideas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo hablaría, ¿no?, de la literatura del poder, ¿no? Pero también podemos hablar, ¿no?, que creo que es un poco, donde ha derivado en algunos de vuestros argumentos, el poder de la literatura, ¿no? Si tiene algún poder o puede tenerlo, probablemente sí, y lo ha tenido. Obviamente ha habido obras literarias que han conseguido transformar una mirada global o incluso concebir, ¿no?, el mundo de una manera distinta. Probablemente una de las obras literarias, porque para mí creo que lo es, que más ha transformado la sociedad recientemente, o en nuestra historia reciente, ha sido el psicoanálisis, ¿no? Un conjunto de muchos volúmenes en este caso, un neurólogo que empezó a tener una mirada sobre los trastornos mentales y que elaboró toda una teoría fundamentada en la gran influencia, impregnación que tiene la sexualidad en la construcción de los sujetos y cómo la relación de los sujetos con su sexualidad y la sexualidad de los otros determina y construye personalidades y construye también la posibilidad de todo un abanico, un repertorio de lo patológico. En ese sentido, el psicoanálisis posiblemente sea la obra literaria que mayor impacto tuvo desde el punto de vista social y que tuvo su vigencia, obviamente, y su decadencia también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la literatura sí puede tener un poder. Luego pienso, ¿no?, en cuestiones más de orden menos conceptual, ¿verdad? Y por lo tanto, al nivel al que veis planteado y dibujado el escenario, porque obviamente tiene muchas aristas, ¿verdad? Este tema. Sí, podemos entender que en la sociedad actual en la que vivimos hay gente poderosa que tiene poder, ¿verdad? Valga la redundancia. Pensamos muchas veces en los políticos, ¿no? Los gobernantes como aquellos que al frente de los estados tienen una capacidad y mayor poder, pero el poder muchas veces no está en manos de estas personas tan visibles y personas de otra mayor invisibilidad o que están a la sombra son las que verdaderamente ejercen un poder. ¿Qué pueden hacer los que se dedican o nos dedicamos a contar historias? Que yo creo que ese es un matiz muy interesante que ha introducido Lázaro, ¿no? Simple, pero al mismo tiempo de mucho peso, de mucho calado. Y es que las historias en sí mismo tienen un poder. Creo que no hay nada tan poderoso como una buena historia, en el sentido de que una buena historia consigue captar la atención de quien atiende y escucha. Y creo que si hay algo que necesita el poder, es atención, escucha y adeptos, ¿no? Y creo que la fórmula en la que hay que construir las historias no debe ser muy distinta entre aquellos que pretenden ejercer un poder y aquellos que simplemente quieren contar historias, porque el receptáculo psíquico viene siendo los mismos, ¿no? Muy interesante el matiz que introducía Graciela sobre que, claro, ese tipo de mensajes, si entendemos la literatura como aquello que se escribe, se revisa, se publica, ¿no?, y finalmente acaba en las manos de un lector, y son todos aquellos que leen. Pero nos encontramos en un momento histórico donde la posibilidad de construir ficciones, mitos, no está solamente al abasto de los que tienen una cierta capacidad intelectual de plasmar y construir una historia, una novela, unos cuentos, llevarlas a un editor que lo quiera publicar, porque estamos en un momento en el que cualquiera tiene acceso para difundir su mensaje.
a través de las redes sociales, ahí también hay una literatura, ¿verdad? Y probablemente ahí es donde vemos también, bueno, una efervescencia de discursos, pero al fin y al cabo ahí también acaban preponderando unos discursos sobre otros y por lo tanto unas ficciones sobre otras. Creo que la palabra en sí misma es lo que permite la construcción de los individuos desde un punto de vista ontológico, ¿no? Del desarrollo de la persona, pero también de las sociedades. Y en ese sentido, si la pregunta es hasta qué punto los que se dedican o nos dedicamos a hacer ficción o construimos ficción de una manera más o menos profesional en el sentido de ajustarnos a unos ciertos cánones de calidad, debemos o no tener el compromiso de cambiar cosas o de asumir, ¿no?, algunos encargos de tipo social o la pretensión de hacer de este un mundo más o menos justo. No lo sé. Yo en ese sentido creo que cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana, ¿no? En definitiva, si hay algo que permite la literatura, a diferencia de otras artes, que está muy bien, como lo has planteado, María José, al inicio de esta sesión, es que la literatura creo que es una de las artes más libres, porque no depende del dinero. El creador no depende de una dotación presupuestaria para poder escribir un cuento o una novela, de la misma manera que un escultor que necesita unos materiales que son caros, una ubicación, ¿no? Necesita, económicamente, la literatura es mucho más libre en ese sentido. Por lo tanto, lo es en el ámbito de la creación. Otra cosa es en la capacidad de difusión, ¿no? Porque ahí sí que depende de quien controla el dinero, que son los editores. Y en todo este asunto creo que todavía no han salido estos personajes tan importantes, tan necesarios y al mismo tiempo con tanta responsabilidad. Los editores, en definitiva, deciden, ¿sí?, qué es lo que en principio va a llegar de manera más o menos mayoritaria a esa comunidad de lectores. Y lo hacen también sujetos a un principio de poder, que es el del poder económico. Es decir, la literatura también tiene que tener viabilidad económica y como tal también está sujeta a una cierta tiranía de los poderosos, en este caso aquellos que tienen el dinero, ¿verdad?, para poner en circulación las obras literarias. Es cierto que las redes sociales y plataformas como Amazon han permitido una cierta democratización, ¿verdad? Y ahora es verdad también que hay algunos escritores que han conseguido tener lectores de una manera masiva sin pasar por ese circuito preponderante de la edición tradicional. Pero aún así siguen teniendo el gran poder, pues no muchos grupos literarios, si pensamos por ejemplo en España, todas las obras que se leen, posiblemente un porcentaje altísimo de ellas están sujetas a lo que decidan 3 o 4 grupos editoriales importantes y en última instancia 3 o 4 personas. Por lo tanto, yo creo que ahí también la cuestión del poder, ¿no?, en un sentido más amplio, tiene mucho que decir. Y en última instancia, también para acabar y no alargarme más, creo que en ese juego de discursos y de ficciones y de mitos que se construyen a través de la palabra, si hay algo que verdaderamente puede hacer, por ejemplo, la literatura, y si algún compromiso el escritor tiene que tener, es justamente el de poner en cuestión algunas ideas predominantes, algunos discursos preponderantes para relativizar y hacer que no todo el mundo acabe circulando en la misma dirección. Creo que aquel que pone en cuestión las cosas, aquel que de una manera, bueno, quizá no tan directa en la confrontación, es capaz de aportar una visión nueva, puede engendrar, ¿no?, o plantar una semilla para que aparezcan nuevas formas de ver las cosas, que en definitiva es donde está la posibilidad de avance y la posibilidad de progreso. Por lo tanto, bueno, creo que las relaciones entre aquellos que tienen el poder
y aquellos que pueden construir ficciones tienen puntos de encuentro, pero también yo creo que es donde está la gran magia de la literatura, es en el gran nivel de independencia que tiene a la hora de crear. Y por lo tanto, yo sí creo que cumple hasta cierto punto una cierta función social y que en la base de algunos movimientos sociales o políticos puede haber estado la semilla de simplemente una obra literaria que nos hace tomar conciencia de algunas cosas que muchas veces el poder, a eso que llamamos el poder de los estados, quieren tapar. Por lo tanto, acabaré concluyendo que el poder lo tiene la palabra y la ficción se construye de palabras, pero el poder también, y por lo tanto quizá no sean elementos tan fácilmente diferenciables o distinguibles. Y bueno, más o menos aquí es donde yo me sitúo respecto a esta cuestión, y ahora si queréis abro un poco de debate para que cada uno comente lo que Sí, le parezca. yo quería comentar porque como has traído aquí reiteradamente la palabra mito, y es algo que me resulta muy interesante, ¿no? Porque efectivamente nuestra cultura, nuestras culturas en Oriente, en Occidente, están basadas sobre unos mitos raíces universales, ¿no? Bueno, por ejemplo, como has mencionado la Biblia, ¿no? Que es una gran obra literaria, desde luego, y mucho antes, ¿no? Por ejemplo, ya en la antigua Sumeria, donde se inventó la escritura, ¿no? La escritura cuneiforme, como sabéis, ya había una serie de mitos que luego se prolongaron a través de Babilonia, Asiria y más tarde Grecia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la diosa del amor de Sumeria, Inanna, que después fue Ishtar en Asiria y que después fue, bueno, hubo otros nombres y en Roma fue Venus y así, ¿no? Y bueno, y todo eso, los mitos, por ejemplo, los mitos religiosos, ¿no? Los mitos antiguos, los mitos de la India, ¿no? De las religiones hindúes, que son unas cuantas, no es una sola, los mitos de las religiones cristianas, ¿no? de la religión judía o de las variantes de la religión judía. Entonces son mitos sobre los que se han ido construyendo civilizaciones. Y es notable la fuerza que tiene esa capacidad de introducir los mitos en la mentalidad colectiva de las poblaciones. Por ejemplo, a mi ver, el mayor arsenal, la mayor fuerza que tiene Estados Unidos está representada por Hollywood. No es, actualmente todo el mundo esté a favor o en contra de las políticas de Estados Unidos, del imperialismo yanqui, lo que sea, pero todo el mundo se está norteamericanizado, ¿no? Todos hemos visto películas norteamericanas, canciones anglosajonas, ¿no? Y eso tiene mucho poder, ¿no? Así, a través del arte, de la música, pero sobre todo de la narración, en este caso de la narración vehiculizada por lo visual, como es el cine, la televisión, ¿no? Yo creo que es el mayor poder, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Y es el poder de insuflar mitos en las mentes de las personas, ¿no? Porque además de los mitos colectivos, están los mitos individuales y cada uno tiene sus propios mitos, sus propias supersticiones, sus propias creencias, ¿no? Fijas o variables. Ya. Bueno, Sí, pues te yo quisiera agradezco. decir algo. Adelante, Graciela. Bien,
Nada, esto que dice Lázaro, bueno, pues es una cuestión muy importante. Mira, Lázaro está hablando de la épica. Bueno, yo creo que nada puede superar la épica de Hollywood. Todo lo que nos trajo con relación a la Segunda Guerra y a cómo ganan las batallas y a qué valientes que son y todo lo demás. Y bueno, y también sabemos cómo era el tema del código para las películas, ¿no? Donde no se podía hablar de adulterio, donde, bueno, todo este cuento. Lo que yo quiero decir es que sí, hay una cosa que sigue el paso de los tiempos, ¿no es cierto? Que es cómo la literatura ha venido acompañando a una sociedad patriarcal, ¿no? Yo siempre recuerdo una de las novelas de mi primera época. Søren Kierkegaard, aparte de ser un filósofo del existencialismo, había escrito algunas novelas de ficción. Una yo la tuve cuando tendría, no sé, 14 años. Se llama El diario de un seductor. En esa novela, que es una novela corta, el protagonista seduce a una muchacha de nombre Cordelia. Bueno, la corteja y la película termina cuando él la abandona porque ya ha tenido de ella lo que él quería, que es estar con ella, tener con ella conocimiento carnal. O sea que el señor Søren Kierkegaard, pese a toda su modernidad, estaba apelando al sostén de la idea de las bondades de la virginidad, porque Cordelia había sido seducida y consecuentemente abandonada. Y eso me hace recordar una película italiana que se llamaba Seduta e Abandonata. Bueno, lo que les quiero decir es que la literatura ha contribuido muchísimo a que determinada sociedad de los años 50, por ejemplo, funcionara como funcionó. De hecho, las niñas estaban aleccionadas por la novela rosa. En la novela rosa aparecía el príncipe o aparecía el galán, y bueno, pero esto era un cortejo y finalmente terminaba en matrimonio, y si no terminaba en matrimonio, estaba prohibido en Hollywood hacer películas que terminaran mal, o que favorecieran al delincuente, o que hicieran que el delincuente fuera en definitiva una buena persona. Todo esto tuvo un desarrollo muy grande, nosotros no podemos ignorarlos, crecimos con eso. Por eso uno adoraba las películas francesas porque le decían otra cosa. Por ejemplo, cuando aparece la nueva ola francesa con los 400 golpes, qué maravilla era eso, qué baño de frescura. Sí, ellos tenían, los americanos y los políticos que tienen éxito y los sistemas políticos que tienen éxito, tienen una épica. Es muy difícil haber construido algo como hicieron los americanos, una épica del capitalismo, porque claro, una épica con mucho mayor poder es una épica del socialismo, porque apela a los sentimientos de compasión, de solidaridad, de reparto de los bienes materiales. La épica del capitalismo, sin embargo, aspira a poner en relevancia otras cosas, la valentía, el hecho de ganar, el hecho de no permitir que el mal triunfe, en fin, no se me ocurre otra cosa, pero seguro que a Lázaro se le va a ocurrir. Lo que quiero decir es que esto de la épica lo hacemos o lo hacen los escritores. Al gobierno argentino actualmente, al que ganó, le está faltando una épica. Eso se dice mucho en los diarios y realmente si no encuentra la épica, no sé cómo va a continuar. Muy bien, me ha encantado esta parte de tu intervención y me ha hecho conectar con dos cosas, La capacidad que tiene la construcción de ficciones para transformar, ¿no?, a ciertas, en base a la construcción de épicas, obviamente, ¿no? Pero fijaros, mirar, voy a poner aquí una pequeña acotación que tiene que ver con mi actividad profesional. Hace unos meses estuve hablando con una empresaria, abogada de formación, que dirige una empresa del sector de la metalurgia, ¿verdad?, del sector del metal, un sector altamente masculinizado aquí y en todas partes, donde el imaginario que uno tiene es el de muchos hombres, quizá musculados, sucios, sudando, en entornos productivos, donde el olor ferroso está presente, ¿no? Una cosa, ¿verdad? Y una de las cosas que me decía, bueno, tienen aquí, y entiendo que en muchas otras partes,
Este sector ahora tiene muchas dificultades para conseguir personas, sobre todo personas jóvenes que quieran ir a trabajar a este sector, pese a ser un sector con gran poder económico, con buenas condiciones laborales, de estabilidad, con buenos salarios, etcétera. Entonces, no tienen reemplazo. No hay un reemplazo claro generacional para conseguir, sobre todo, perfiles de carácter técnico, lo que vendrían siendo torneros, fresadores y personas no de un perfil alto, pero sí de un perfil técnico. Y lo que me decía, lo que me reivindicaba, es que TV3 me decía, lo que tendría que hacer TV3, que es la televisión autonómica de Cataluña, lo que tendría que hacer TV3 es una serie de poligoneros, una serie de televisión donde estuvieran los polígonos y se viera, ¿no?, el trabajo y se vieran un poco estos oficios y los chavales y las chicas y demás y tal, pudieran verlo. Entonces, ¿por qué? Porque en su manera de concebir el mundo entiende la gran influencia que, por ejemplo, ha tenido Hollywood, ¿no?, aunque ella lo declare de otra manera, en nuestro imaginario, en la construcción de nuestro mundo y de cómo funciona el mundo. Y probablemente no le falte razón, ¿no?, que las series de ficción han creado vocaciones, ¿no? Y así lo han hecho algunos programas de televisión, por ejemplo, como MasterChef, que de repente el ser cocinero se ha convertido en una cosa que da estatus, ¿no? Y que da posición. Sin embargo, en contraposición a eso y con respecto a esa idea, voy a contraponer unos datos a los que recientemente he accedido. Mirad, en Cataluña ahora mismo, bueno, como en otras partes del mundo, que hay diferentes opciones formativas, pero cuando una persona acaba lo que diríamos sería su formación, su educación secundaria obligatoria, ¿no?, y va a pasar a la formación profesional o al bachillerato para continuar sus estudios, en Cataluña hay 98.000 chicos y chicas de entre 16 y 18 años que se han matriculado en lo que aquí se llaman ciclos formativos de grado medio. Por lo tanto, formación profesional de primer nivel, ¿verdad? Estoy hablando de 98.000 personas. Por lo tanto, estoy hablando de 98.000 adolescentes entre 16 y 18 años que quieren estudiar. No los que no quieren estudiar, que también hay unos cuantos. O no los más mayores, que ya han elegido una trayectoria y están en ciclos superiores o en el bachillerato o en la universidad. Estoy hablando posiblemente de la cuna, ¿verdad? De esos 98.000 jóvenes, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Ya sabéis que la distribución poblacional más o menos está en esa esperanza matemática. Y aquí se cumple. Entonces, hay 44.000 chicas, 44.000 en España y en Cataluña, que se han matriculado en un ciclo formativo de grado medio. Pues las chicas de esas 44.000, 18.000 están matriculadas en el ciclo formativo de curas auxiliares de enfermería. Es decir, tienen una vocación asistencial en el ámbito sanitario, no como enfermeras. Estamos hablando de técnicos auxiliares que hacen las labores más básicas. Y 4.000 más en atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia. Estamos hablando de las que van a hacer el mismo trabajo, pero principalmente a personas con discapacidad o personas mayores que están en las residencias o en su casa y necesitan algún tipo de atención. Por lo tanto, si sumamos los 18.000 más las 4.000, estamos en 22.000 personas, que son la mitad de las chicas de Cataluña que se han matriculado en un grado medio. Lo han hecho en esos formatos clásicos o de profesiones tremendamente feminizadas, y su aspiración es justamente en esa dirección. Algunos de mis colaboradores me dicen, no, pero es que es una manera de encontrar trabajo fácil. Es verdad, es un sector en el que se encuentra más o menos trabajo fácil, que no es muy exigente, también puedo aceptar eso. Pero fijaros que se siguen cumpliendo y perpetuando algunos roles en cuanto a la elección profesional, que es una de las más importantes que tenemos las personas en la vida. Me parece absolutamente abrumadora esa cifra para un momento en el que esos discursos de Hollywood que han situado a las mujeres y a las chicas en el ámbito de las enfermeras, y no continuó porque luego vienen las que quieren ser peluqueras, las que quieren atender en tiendas de ropa y de comercio, en farmacia y parafarmacia, en todo ese tipo de servicios se van casi el 80% de las elecciones. Y para recordar a mi primera empresaria que hace una reivindicación de una serie de poligoneros y poligoneras para conseguir recuperar talento para las empresas del sector del metal, en toda Cataluña
solamente hay 23 chicas en este curso 23-24, 23 chicas que se han matriculado en esa formación. Por lo tanto, es verdad que las ficciones tienen poder, pero muchas veces es muy difícil luchar contra aquellas que ya llevan tantos años ejerciendo y troquelando las mentes, a no ser que haya otros factores que lo expliquen. Bueno, quería explicar esta anécdota, ya que de alguna manera se ha introducido, ¿no?, este argumento en cuanto a cómo construyen mitos individuales y que luego estos mitos individuales acaban también ejerciendo una influencia en la elección, ¿no?, de las personas con respecto a su propia vida y el camino profesional. Bueno, perdonadme si me he extendido un poco, pero tenía todos estos datos recientes y han venido un poco al pelo de lo que estábamos hablando. María José, no sé si quieres apuntar algo más o Graciela. No, yo me he sentido muy, no sorprendida, sino agradablemente, en fin, que he contemplado con mucho agrado las otras muchas visiones que vosotros habéis ido aportando sobre el tema inicial. Pero no quería que acabara sin hacer un breve comentario volviendo al núcleo argumental mío. Y es cuando hablo de escritores contra el poder, que se han manifestado contra el poder. Y lo digo porque quizá parezca que sostengo, que defiendo la idea de que el intelectual se debe manifestar siempre. No, no es eso. Por supuesto que no. Lo que ocurre es que me resulta también difícil entender, cada uno tiene que hacer lo que desee y, por supuesto, como dice Lázaro, si uno lo que quiere es contar historias, que las cuente y nada más. No tiene por qué haber una segunda obligación. No, esa tiene que ser la primera. Lo que ocurre es que yo entiendo, creo, que el escritor es un ser sensible, permeable a la realidad que le rodea y que lo que sucede a su alrededor raramente le deja de interesar. Y eso facilita que se pronuncie sobre las cosas de su alrededor. Y una de las cosas más notorias de su alrededor es el poder. Y de alguna manera, aunque no sea específicamente en sus historias, creo que muchísimos escritores lo hacen. Y a mí ese grupo especialmente me ha interesado. Pero por supuesto que no defiendo que todo el mundo tenga que pronunciarse. Cada uno debe vivir su vida y su arte creativo en la escritura como le plazca, como le interesa, como sepa, como quiera. Pero solo eso quería aclarar. Muy bien, María Y que José. me ha gustado mucho pues la intervención de todos. Sí, ha estado muy interesante el debate, la verdad, con puntos de vista dispares en cuanto al punto de partida, pero creo que bastante convergentes, ¿no?, hacia el final, hacia donde han confluido. Pues no sé, Graciela, si quieres apuntar algo más, o Lázaro, antes de cerrar ya el programa. Bueno, mira, yo quería decir que yo no sé si Lázaro me interpretó como que yo dijera que el escritor tenía que tener un compromiso o era mejor que tuviera un compromiso de tipo político. No pienso eso para nada, ¿no? No sé si salió eso de lo que dije, pero no. No, yo no interpreté nada de eso, ¿no? Ah, bien, no, porque no pienso eso para nada, no, todo lo contrario. Creo como ustedes, como dijo José, como dijiste tú, que uno tiene que escribir lo que se le da la gana. Está bien que lo que se le da la gana muchas veces está influido por ciertas circunstancias de contexto. Y si tú vives bajo una dictadura, es probable que cuando escribas lo que se te da la gana te estés refiriendo a eso, ¿no? Y escribas sobre eso. Y si has sido una mujer golpeada y humillada, es muy posible que te dediques a escribir contra el patriarcado. O sea que yo creo que el contexto y las circunstancias especiales de la vida determinan mucho a dónde vamos o qué es lo que hacemos, ¿no?, con nuestra vida. Y también me quiero detener un minuto en lo que dijo José, ¿no?, en cómo la literatura psicoanalítica modificó todo un aspecto completo de la literatura, ¿no?
una cosa que todavía no ha terminado de suceder. Así que, bueno, pues eso solo nada más. Muy bien, Lázaro, ¿alguna cosa más que añadir o despedimos el programa de hoy? Despedimos entonces, bueno, la verdad ha sido muy interesante y creo que ha generado un debate intenso, apasionado y constructivo a la vez. Habéis dicho cosas que me harán reflexionar. Y nada, espero que a nuestros espectadores del canal de YouTube también sea así. No dejéis de darnos apoyo con vuestros me gusta y vuestros comentarios y vuestras suscripciones al programa. Y nada, nos vemos en la próxima con un nuevo cuento o con una nueva película o con un nuevo tema de debate para seguir explorando estos mundos infinitos como eternautas de la literatura y la creación. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Ya está, ¿no estamos grabando ya?